Bendiciones, santa tarde para todos. Mi nombre es Anel Mantilla, tengo 40 años. Por gracia de Dios, tengo 4 hijos. Tengo un hijo en el cielo, eh, 3 niñas eh, aquí en la tierra. Una se llama Gaby, tiene 20 años. La otra se llama Isabelita, tiene 16 años. Y la otra es Antonella, tiene 5 años. Por gracia de Dios fui invitada a hacer el ayuno. Conocí de Misión Rúa por medio de una misionera de mi comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano. Recuerdo mucho que me invitaron a almorzar y un día almorzando yo iba muy triste porque me sentía muy embotada, ¿sí? Entonces sentía como una parálisis espiritual. Eh, y ella empieza a contarme un poco de Misión Rúa, empieza a contarme un poco del testimonio de lo que ella pudo vivir en este ayuno. Eh, Le doy muchas gracias a Dios de que Él le haya dado el don de testimoniar, porque el don de testimoniar pues era importante. Él la utilizó a ella definitivamente para invitarme y contarme un poco de esto. Nunca había escuchado de un ayuno de 40 días. Me contó un poco mucho de su experiencia y yo quedé como muy perpleja cuando me hablaba de todo esto, ¿no? Sin embargo, pues era Jesús invitándome. Me vine meditando muchos días esto. Mm, Señor Jesús. Sin embargo, le decía todos los días al Señor, Señor, si tú quieres que yo ayune, confírmamelo, ¿sí? Efectivamente, en un sueño, el Señor, 2 días antes de iniciar el ayuno, me dijo, te invito a ayunar, ven al desierto conmigo estos 40 días. Y yo dije, bueno, Señor, aquí estoy. Me ingresaron al grupo de Misión Rúa. Una misionera me ingresó aquí y me ingresaron a 2 grupos, al del padre Carlos Arturo de Quituro y al de Misión Rúa. Eh, Inicialmente este ayuno lo hice porque yo me sentía muy triste. O sea, yo me paraba todos los días muy brava conmigo misma, no entendía qué pasaba en mí, no entendía qué era lo que pasaba definitivamente, porque me paraba todos los días histérica, mal geniada conmigo misma, con los demás. Yo terminaba siempre ante el Santísimo, pero no entendía absolutamente nada. Inició el ayuno y creo que el primer día del ayuno fue durísimo porque ese día se me pinchó la moto, andaba con mi niña chiquita y como sobre las 7 de la noche yo dije definitivamente no, no voy a ayunar más porque no puedo. O sea, Señor, yo definitivamente esto lo pospongo. Sin embargo, paré en una panadería, y la niña se comió una galleta y yo pedí un pan y yo le dije, Señor Jesús, ven a ayunar en mí, eres tú, Señor, quien me invitó y dame la gracia. Eh, Inicié el ayuno. Yo actualmente estoy soltera, vivo con mis 3 niñas. Tenía una relación muy fracturada con mi mamá, muy, muy fracturada con mi mamá. Toda la vida ha sido así. Hemos tenido unas discusiones muy fuertes. Mi papá murió cuando yo tenía 1 año de nacida. Tengo nomás un hermano. eh, y la relación con mi mamá y con mi hermano siempre fue una relación muy fracturada. Cuando yo inicio el ayuno, yo le decía, Señor, derrama todas las gracias que tú quieras sobre mi familia y sobre mí. Si hay alguna atadura que no ha permitido definitivamente que yo continúe creciendo y definitivamente tú me tienes acá como instrumento de mi familia, acá estoy. Em, Recuerdo que desde que inicié el ayuno, pues todos los días fue una diarrea impresionante. Y en el día tercero del ayuno, yo era muy dada a comprar unas gotas naturistas para darle a mi bebé para la diarrea, porque ella también tuvo mucha diarrea. Entonces me fui, busqué como en 12 tiendas naturistas y no las encontré. Recuerdo mucho que yo dije, Señor, tú no quieres que yo compre eso.
y vine acá, le di los sacramentales y Antonella empezó a mejorar, ¿sí? En todo el ayuno, eh, mis niñas se enfermaron, tuvieron mucha diarrea todas, pero también entendía que era una gracia que el Señor venía derramando y era que Él venía sanando muchas cosas en mi hogar. Eh, en el día 10 más o menos, mi mamá llegó a la casa. Después de 2 meses y medio de no haber tenido una conversación con ella, mi mamá llega a la casa nuevamente. Llegó, precisamente se escondió detrás de una puerta, como cuando llega una niña pequeña y quiere sorprender a alguien. Así se escondió y llegó y saludó. Eh, yo recuerdo tanto que un día anterior de que ella llegara, yo había estado hacía las meditaciones muy juiciosa, iba al Santísimo muy juiciosa, iba y vivía mi Eucaristía muy juiciosa. Y yo recuerdo mucho que haciendo eh, una meditación del Padre Claudio que dice, intercede en mí, caí en descanso, más o menos como desde las 8 de la noche, como a la 1 de la mañana me levanté, estaba ahí postrada sobre el piso. En estos días sentía muchísimo gozo en el corazón, muchísima tranquilidad, muchísima paz. Recuerdo tanto que más o menos como en el día 17 mi párroco me dice, no sé qué le pasa, pero a mí sí me da mucha felicidad verla tan feliz. Entonces, para mí realmente fue una oportunidad grandísima de sentir como la muestra de amor de Dios. Recuerdo que en el día 19 besé a mi mamá, cosa que nunca había pasado, ¿sí? Frente a una oración en ese mismo día, al Santísimo fui a grupo de oración y estaba allí en el grupo de oración. Y en una meditación anterior de las reuniones que teníamos con el padre Claudio, yo había hecho una pregunta y en la pregunta que yo hacía era, ¿cómo saber si un aborto provocado que yo había tenido, mi bebé estaba en el infierno? ¿Sí? ¿Y cómo reparar eso? Eh, en ese momento, de tantas preguntas que se hicieron, el padre Claudio respondió y decía, tranquila, que se debe estar el cielo. Eso me llenó mucho de tranquilidad porque pienso que parte de mi tranquilidad era eso. Y pues decía que en un acto de fe ir al Santísimo, colocarle un nombre, bendecirlo eh, y eh, hacer el credo y adicionalmente adoptar una familia, ¿no? Todos los días había una experiencia muy bonita, era porque el ayuno, pues para el ayuno unido a la caridad, ¿sí? Y en la oración, y todos los días había un acto de caridad para hacer. El Señor colocaba una persona para que yo diera una palabra de aliento, para que le diera de comer, para... Siempre había un acto de caridad. Entonces, yo recuerdo que en este acto de entrega que hice en el Santísimo, mi hija estaba en la misma parroquia y ella entró en liberación, ¿sí? Como que yo no sabía si arrancar a correr hacia donde mi hija o quedarme en el Santísimo, pero el Señor me decía, tú aquí de rodillas ante mí, solamente yo lloraba, le daba gracias a Dios por lo que venía pasando. Eh, Eso fue una experiencia para mí maravillosa porque definitivamente también entendí que tenía que soltar a mi papá, tenía que entregárselo a Dios, sí, porque escuchaba algo donde decía sobre las almas errantes. Eh, Fui muy perseverante en hacer, en el día quinto mandé a hacer una misa por mi mamá, en el día quinto mandé a hacer una Eucaristía por mi papá, por el alma de mi papá, por las almas del purgatorio. Y cada vez yo le pedía mucho al Señor que todas las gracias que derramara, las derramara sobre mi familia, sobre los más necesitados. El Señor me pedía mucho orar por los sacerdotes. Eh, Me llegó mucho el corazón cuando el padre Claudio decía que la línea directa al cielo era el vientre, ¿sí? Eh, y yo todo como que lo llevaba al corazón y yo decía como que bendito sea mi vientre, bendito sea el vientre de la Virgen María, porque nos trajo a Jesús. Mi bebé todos los días me decía, mamá, estás hermosa, aunque yo no me veía muchas veces así, ella me decía, está hermosa.
Cada vez que cantábamos toda bella, toda santa, toda pura, la Virgen María la Divina Voluntad, ella lo amaba, decía que sentía mucha paz en su corazón. Eh, Creo que cocinaba deliciosísimo porque siempre me decía mi mamá, esto sabe deliciosísimo. El Señor me curó de esa ira, de esa soberbia que yo traía. En el día 28 mi mamá tenía muchísimas náuseas, muchísima diarrea. Yo cada vez que comulgaba, yo sentía que el corazón se me iba a salir porque sentía que, o sea, era un pálpito, una cosa impresionante, ¿sí? El Señor me pedía que comulgara de rodillas, muchas veces como que yo en mi humanidad me resistía, pero el Señor como que doblaba las piernas mías llegando allá a la comunión. Eh, en las confesiones fueron una cosa maravillosa porque el Señor me mostró muchas cosas que yo no había confesado de tiempo atrás, ¿sí? Eh, yo creo que definitivamente esto ha sido la mejor experiencia que yo he tenido. Creo que en el día 33 fuimos a una espiritualidad con la comunidad y en el día 33 un acto de perdón de mí hacia mi comunidad. Eh, en el día 31, antes de ir a Eucaristía, me llené de mucha soberbia, de ira, de mal genio y terminé discutiendo con todos en mi hogar. Dentro de esas, a mi mamá también le hablé súper fuerte y Jesús me decía, pide perdón y yo decía, no soy capaz. Y Dios me decía, ve a pedir perdón y definitivamente el enemigo me decía, no pidas perdón, ella está cocinando, no te va a prestar atención y nada, simplemente me dejé llevar, fui, me colgué en los brazos de mi mamá y solamente le decía, mamá, perdón, 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 perdón por todo el daño. Dios me mostraba que mi mamá no era una persona mala, que ella no me había querido herir por herirme, que simplemente venía muy herida. Jamás imaginé pedirle perdón a mi mamá porque para mí era imposible, imposible. Fue maravilloso porque el Señor me dio la gracia de pedirle perdón a mis hijas, de estar arrodilladas con ellas, de pedirle perdón a mi hermano porque muchas veces sentía envidia porque mi mamá fue con él mucho más amorosa que conmigo. Eso fue una cosa maravillosa. Definitivamente el Señor, cada vez que yo tenía una duda o me sentía decaída, había una palabra de aliento. Recuerdo mucho que el día 40 que estaba entregando el ayuno, el Señor me hablaba sobre las promesas y las advertencias. O sea que eso me lo llevaba al corazón porque yo decía, Señor, tú trabajaste en mí todo este tiempo, pues yo esas promesas y advertencias me las tengo que llevar en el corazón. Ayer meditaba algo y era que llegó un momento donde sentía como ansiedad en comer, ¿no? Yo decía, no, Señor, esos pecados capitales no pueden volver a mí, que tú me preparaste y me diste armas y yo no puedo volver atrás, ¿sí? Y me llegaba mucho al corazón en una oportunidad que estaba en el Santísimo y sentía como ansiedad de comer y decía que el estómago harto desprecia la miel y el estómago hambriento lo vuelve amargo dulce. Y yo decía, Señor, gracias, definitivamente muy agradecida con mi Dios Rúa. Eh, Algo que me llegaba mucho al corazón es que decía que tiene que nacer el hombre nuevo, que el viento sopla del don que quiere y que oye su voz. El Señor cada vez me hablaba y me hablaba a través de la palabra. Yo solamente les puedo decir, no sientan miedo a hacer el ayuno, no se van a enfermar. Muchas veces van a sentir que están enfermos por culpa del ayuno, pero es lo que el enemigo quiere. Sé que definitivamente esto es el primer ayuno y que serán muchos ayunos para la gloria de Dios. En el ayuno Dios me dio la gracia y me puso en el corazón, ve y compras muchas novenas de satanudos, creo que regalé muchas novenas de satanudos. Todo el ayuno siempre anduve con una cruz en mi mano, el Señor me lo ponía y todo el tiempo que trabajaba era con la cruz, la besaba, cada vez que sentía algo besaba la cruz. Regalé muchas cruces en el ayuno, muchas medallas en el ayuno. Realmente pues ese es mi testimonio.
También sentía que había algo que tenía que decirle a un sacerdote. Dios me dio la gracia de podérselo decir. Em, Nada, solamente agradecida con Dios por todas las gracias que ha derramado sobre mí, sobre mi familia. Creo que llevaba 40 años sin sentir ese amor verdadero de Cristo porque definitivamente yo no había abierto la puerta, ¿sí? Y Él es un caballero. Y así como Él sabe pasar, Él espera que nosotros le abramos la puerta del corazón. Muchísimas gracias a ti, Nora, porque yo me sentí muy acompañada. O sea, yo sentía que oraban por mí, a Digna, porque llegó un momento donde la llamé y yo le decía que no podía, que quería tomar una pasta porque mi cabeza iba a estallar, y ella empezó tranquila, los sacramentales, al padre Carlos Arturo, porque definitivamente oró 2 veces. Recuerdo mucho que en un sábado que yo sentía que no podía, él me decía: "Ve al Santísimo y 70 San Miguel Arcángel". Recuerdo mucho que ese día fue un ataque fuertísimo del enemigo, y en vez de decir precipita al infierno a Satanás, yo decía: precipita al infierno a todas las almas, precipita y yo decía: no, Jesús mío, era a mí, tú puedes, Señor, yo contigo todo lo puedo, yo contigo todo lo venzo. Enamorada del Señor, me siento enamorada. Ayer escuchaba una canción y yo decía: Jesús, tú me enamoraste, o sea, me tienes anonadada, ¿sí? Yo era una persona muy prejuiciosa, juzgaba muchísimo a la gente cuando la veía, y como que el Señor, cuando estábamos en Eucaristía, le ponía a uno ese deseo de empezar a orar por todos, ¿no? Por todas esas peticiones, por todos esos deseos, por las benditas almas del purgatorio. Pero realmente ese es mi testimonio. Espero que, así como escuché muchos testimonios, porque escuchaba los testimonios y me llegaban mucho al corazón, eh, Dios definitivamente desató esa tristeza que había en mi corazón.